El magnetismo. En este video veremos su historia, sus características, fenómenos naturales que se relacionan, dispositivos que lo utilizan, su importancia en la vida cotidiana y experimentos. ¿Qué es el magnetismo? Es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. La historia del magnetismo. El ser humano conoce el magnetismo desde épocas tempranas. Sus efectos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto y otros filósofos parecidos, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia del Meandro atraían el hierro, de allí proviene el nombre magnetismo. De algún modo, el ser humano logró desde temprano comprender el magnetismo terrestre, usándolo en la fabricación de brújulas hacia el siglo XII, antes del surgimiento como tal de las ciencias que luego se abocarían al estudio de este fenómeno. El primer tratado propiamente formal del magnetismo fue escrito en el siglo XIII por el francés Peter Peregrinus de Maricourt, preludio a lo de los futuros estudios científicos de William Gilbert y sobre todo Hans Christian Ørsted, quien descubrió que el magnetismo no se limitaba únicamente a los imanes, sino que tenía un vínculo estrecho con la corriente eléctrica, mostrando así la existencia de una relación entre la electricidad y el magnetismo. A partir de este momento apareció una nueva disciplina, el electromagnetismo. Ampère explicó que dos corrientes eléctricas con la misma dirección y en hilos paralelos se atraen, mientras que si son de direcciones opuestas se repelen. Faraday observó que siempre el imán o la bobina estuvieran en movimiento, se genera corriente eléctrica, fenómeno que posteriormente llamaríamos corriente inducida. A la vez que vislumbró las líneas de fuerza magnética al esparcir la limadura de hierro en un papel colocado sobre un imán Maxwell que demostró la relación entre las fuerzas eléctricas y magnéticas, y descubrió que la luz es precisamente un fenómeno electromagnético. Hertz descubrió las ondas electromagnéticas y Marconi, junto a Tesla, supieron utilizarlas para el uso de la radio. Características: materiales magnéticos. A pesar de la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo, ambas fuerzas son totalmente diferentes. Para que interactúen, debe haber un movimiento en alguna de ellas. Como sabemos, el electrón tiene una carga electrostática que aplica una fuerza hacia el centro del electrón. Y también los electrones tienen un campo magnético a su alrededor debido a su rotación orbital. Cuando se encuentran, forman un campo electromagnético por ser perpendiculares entre sí. Los únicos materiales magnéticos naturalmente son el hierro, níquel y cobalto. Los materiales magnéticos por naturaleza reciben el nombre de ferromagnéticos. Estos materiales no siempre se comportan como imanes, porque las moléculas están dispersas y sin alinear, y cada una sigue una dirección al azar. Cuando las moléculas están alineadas, las fuerzas magnéticas se suman. Es entonces que decimos que un material está magnetizado. Polaridad. Todos los imanes tienen una polaridad en sus extremos, polo sur y polo norte. El extremo norte de un imán se determina suspendiendo un imán en un cordel, para que apunte este al norte magnético. Esto se debe a que la Tierra tiene su propio campo magnético, pues tiene una rotación del mismo modo que los electrones. Los imanes presentan atracción y repulsión del mismo modo que las cargas, donde los polos opuestos se atraen y los polos semejantes se repelen. Las líneas magnéticas de fuerza tienen una serie de propiedades importantes. Nunca se cruzan y todas tienen la misma fuerza. Su densidad disminuye cuando pasan de una zona de mayor permeabilidad a otra de menor permeabilidad. Su densidad disminuye con el aumento de la distancia de los polos. Y fluyen del polo sur al polo norte dentro de un material, y del polo norte al polo sur en el aire. Fenómenos naturales que se relacionan con el magnetismo. El campo magnético de la Tierra. Es producido por los movimientos de metales líquidos en el núcleo del planeta, y está presente no solo en la Tierra, sino en otros cuerpos celestes como el Sol. El campo magnético de la Tierra se extiende hasta cubrir toda la superficie de nuestro planeta, y continúa hacia el espacio exterior, protegiéndonos del viento solar y otros fenómenos que harían casi imposible la vida en nuestro mundo. La magnetosfera. Es una región alrededor del planeta en la que el campo magnético de este desvía la mayor parte del viento solar, formando un escudo protector contra las partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol. Tormenta geomagnética. Es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre que puede ser causada por una onda de choque de viento solar y o una eyección de masa coronal que interactúa con el campo magnético terrestre. La aurora boreal. Se produce cuando las partículas cargadas por el Sol
chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Algunos dispositivos que lo utilizan. Resonador magnético. Es un equipo especializado en la obtención de imágenes del cuerpo en 2 y 3 dimensiones, por medio de un campo electromagnético muy potente, quien es el encargado de estimular los átomos de hidrógeno y a su vez con pulsos de radiofrecuencia para receptar estas energías sobresaltantes en los momentos de relajación y recuperación de los átomos. Detector de metales. Es un instrumento que mediante una serie de impulsos electromagnéticos es capaz de detectar objetos metálicos. Brújula. Es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Microondas. Utiliza magnetrones que consisten en imanes para generar ondas electromagnéticas que calientan los alimentos. Televisión. Tiene los tubos de rayos catódicos o CRT y estos tienen imanes en su interior. De hecho, específicamente las televisiones usan electroimanes que dirigen el flujo de energía hacia las esquinas, los lados y la mitad de la pantalla. Puertas del refrigerador. Los refrigeradores y congeladores están sellados con un mecanismo magnético para que no se abran involuntariamente. Altavoces. Se componen de un imán estacionario en un bastidor metálico, un diafragma de papel y una bobina de alambre en el centro del diafragma. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de la bobina, las fuerzas magnéticas entre la bobina y el imán hacen vibrar el diafragma, y esto produce la música. Aspiradora. Tiene un motor eléctrico que funciona por magnetismo. En el interior del motor las bobinas del cable producen la fuerza de repulsión cuando fluye la corriente eléctrica a través de ellas. Las fuerzas hacen girar el motor. Tarjetas de crédito. Tienen una franja oscura magnética en la parte posterior. La tira contiene códigos de datos, incluyendo el número de cuenta y el nombre. Al pasar la tarjeta en una tienda o dispositivo electrónico, el lector los lee como códigos magnéticos y lo convierte en palabras y números. Importancia en la vida cotidiana. Al ser una fuerza invisible, el magnetismo se encuentra en la vida diaria sin que lo notemos. Pero esto no significa que estemos fuera de su influencia, ya que de manera natural o artificial se puede presentar en objetos que contienen imanes o materiales ferromagnéticos, e incluso en seres vivos. Como se puede evidenciar por todo lo mencionado a lo largo del trabajo, ya sea dentro o fuera del planeta, actualmente el desarrollo de nuestra vida como la conocemos está muy ligada al magnetismo, por lo que es casi imposible escapar de su alcance, y por lo tanto no será descabellado pensar que con el avance indetenible de la tecnología, seguramente tendremos mayor presencia de esta fuerza en nuestras vidas. Comprobación experimental. Unos cascabeles pueden convertirse en un elemento perfecto para hacer experimentos con imanes. Solo necesitas meterlos dentro de una botella de plástico transparente y moverlos, llenar la botella con agua y ver cómo flotan en contacto con el imán.